Muy buenos días. Es un gusto para Alianza Américas darles la bienvenida a esta tercera conversación de la serie de webinars titulada Vulnerabilidades entrecruzadas, abordaje del cambio climático y el desplazamiento forzado en México y Centroamérica. A través de estos seminarios virtuales buscamos resaltar y discutir las realidades que enfrentan las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad. En la conversación de hoy nos enfocaremos en las personas adultos mayores que enfrentan situaciones complejas que se ven agravadas por la crisis climática, lo que a menudo les obliga a desplazarse de manera forzada. Es fundamental comprender cómo el cambio climático y el desplazamiento impactan directamente a este grupo poblacional, para así diseñar respuestas efectivas, específicas, desde lo local hasta lo transnacional. Que entiendan, que atendamos desde diferentes espacios sus necesidades particulares. Diversas poblaciones requieren soluciones adaptadas a sus circunstancias para permitirles superar las inequidades que les afectan. Es importante recordar que el cambio climático y el desplazamiento no afectan a todas las personas de la misma manera. El desplazamiento forzado provocado por desastres como inundaciones, huracanes y deslizamientos de tierras destruye viviendas, pone en riesgo la salud, la seguridad y el acceso a servicios básicos como atención médica y protección social para las personas adultas mayores. Las inequidades profundizan la ya difícil situación de quienes desean permanecer en sus hogares, pero que se ven forzados a migrar por la ausencia de políticas de mitigación, adaptación y la debilidad en la respuesta humanitaria y las soluciones duraderas. A las inequidades se suman los desafíos que enfrentan muchas personas adultas mayores que trabajaron durante décadas en los Estados Unidos y al regresar a su país de origen se encuentran ahora en situaciones de vulnerabilidad. Esperamos que estas conversaciones proporcionen elementos para entender las acciones que nuestras comunidades necesitan y que actualicen nuestras agendas de trabajo, presentando especialmente atención a las personas en condiciones de vulnerabilidad frente al cambio climático y al desplazamiento forzado. En esta ocasión nos acompaña Ángela Zambrano, quien será la moderadora de esta importante sesión. Ángela es una lideresa mexicana con una amplia trayectoria por el bienestar de las personas migrantes con enfoque transnacional. Participó en proyectos para ofrecer servicios, atender las necesidades y abogar por las comunidades migrantes de liderazgo, como el Comité de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño, CISPES, el Centro de Recursos Centroamericanos, Carecen en Los Ángeles, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras, Endelon, y es cofundadora de Alianza Américas. Así que muchas gracias, Angelita, por estar acá. Nos da mucho gusto que sea la moderadora de esta conversación y le cedo la palabra. Sí. Buenos días, gracias Hazel. Y pues primero quiero notificarles de que este evento, esta conversación será en español y pueden habilitar la función, habrá traducción y pueden habilitar esta función en la esquina inferior derecha de su pantalla en el Zoom, si quieren la interpretación de español a inglés. Eso, una vez más, buenos días. Gracias a los participantes. Es un placer tener la oportunidad de moderar esta importante conversación sobre las vulnerabilidades que enfrentan los adultos mayores ante la crisis climática y el desplazamiento forzado. Y tenemos la fortuna de conversar con expertos en el tema el día de hoy. Doctora Verónica Montes de Oca y el doctor César Castillo. La doctora Verónica Montes de Oca es socióloga, maestra en demografía y doctora en ciencias sociales con especialidad en población en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales
en el Colegio de México. Es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, desde hace 30 años. Y en el 2012 fue designada por la máxima autoridad universitaria como coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez en la UNAM, donde desarrolla actividades académicas y culturales con más de 30 dependencias universitarias. Bienvenida, doctora Montes de Oca. Y también el doctor César Castillo es maestro en estadísticas con énfasis en población y salud en la Universidad de Costa Rica. Ejerce como profesor y coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. César tiene más de 20 años de experiencia en investigación, capacitación, elaboración y análisis de bases de datos, generación de estadísticas y indicadores e índices. Y agradecemos mucho el día de hoy que estén aquí con nosotros para compartir sobre las vulnerabilidades que afectan a las personas adultas mayores en México y Honduras en el contexto de la crisis climática y el desplazamiento forzado. Sabemos que este tema es complejo y muy amplio y les agradecemos por compartir su visión y su experiencia con nosotros. Bueno, también vamos a invitar a la audiencia a que hagan sus preguntas después de las presentaciones de Verónica y César, y vamos a tratar de contestar las preguntas. Bueno, quizá tengo la primera pregunta que quisiera hacerles es, ¿de qué manera el cambio climático afecta a las personas adultas mayores en comparación con otros grupos poblacionales? ¿Qué factores específicos contribuyen a que esta población sea más vulnerable en situaciones del cambio climático? Es una pregunta muy amplia, pueden dar contexto y bueno, unos 10 minutos para más o menos. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, esta vez pues, podemos iniciar con Verónica. Bueno, a mí me parece que y esta pregunta es muy pertinente y arroja distintas reflexiones. La primera que quiero hacer es que es muy plausible y me parece muy relevante que se vincule el cambio climático con el envejecimiento de la población y especialmente con lo que le sucede a las personas adultas mayores. Eso me parece que es sumamente relevante porque generalmente no está eh, de alguna manera visibilizadas las diferencias que hay en las poblaciones afectadas por el cambio climático y sobre todo porque estas personas mayores, ¿no? De alguna manera tienen diferencias de género, ¿sí? Diferencias, obviamente, por edad, y esto es muy importante porque hay que tomar en cuenta todas las poblaciones, diferencias de edad, y también tienen desigualdades de pronto que han acumulado en el paso de la vida, Ángela, y esto me parece que es muy importante. Muchas de estas personas mayores también viven ya situaciones de pobreza. Con mucha dificultad han podido, por ejemplo, construir sus viviendas, o estar en situaciones de pronto en lugares que son evidentemente mucho más económicos para ellas, pero que a lo mejor representan un mayor riesgo en términos territoriales que los pone en vulnerabilidad. Y aquí hay algo muy importante que quisiera yo hacer reflexión. La vulnerabilidad no es algo gratuito en cualquier grupo de población. La vulnerabilidad se construye frente a distintos elementos de negligencia del Estado, ¿sí? Entonces, las situaciones de pobreza, las situaciones de discriminación, de marginación territorial,
de pronto son evidentemente efectos que son procesos que afectan a las distintas poblaciones, pero especialmente a las personas mayores los afecta de manera desproporcionada. A esto se suma el cambio climático con una serie de efectos, a veces perceptibles, a veces imperceptibles, hay que decirlo, ¿no? Como la cuestión del aire, la contaminación ambiental, por ejemplo, o la contaminación del agua, ¿no? Pero frente a eventos también brutales, como puede ser inundaciones, por ejemplo, o este calor excesivo, que de pronto estas olas de calor que también están afectando de manera muy especial a las personas mayores. Ahora bien, frente a este contexto de desigualdad en el que vive, en el que se dan de estos dos procesos planetarios, el cambio climático y el envejecimiento demográfico, habría que agregar también que las personas mayores sufren estos efectos de una manera muchísimo más contundente. Y esto es por la conjunción que hay de elementos previos que los han puesto vulnerables, ¿no? Como bien ustedes han señalado, y que por supuesto los somete a situaciones de mucho mayor enfrentamiento de la realidad. Los efectos que han tenido, que la evidencia de la gerontología ambiental, de los estudios que hay en el mundo, ha mostrado claramente que hay, digamos, efectos obviamente en la salud física inmediata, pero también en la salud mental. Y esto me parece que es sumamente importante porque muchas veces, claro, en las acciones inmediatas se pone de relevancia la salud física, ¿no? De pronto caídas, de pronto cuestiones que requieren antibióticos, que requieren procesos médicos, terapéuticos o incluso intervenciones quirúrgicas, pero se olvida de pronto también el tema relacionado con la salud mental, ¿no? Con los efectos que implica sentirte vulnerable, sentirte en riesgo permanente y además de pronto que tu familia también está viviendo consecuencias del cambio climático, ¿sí? Entonces, por supuesto que eso afecta mucho la salud mental y, por supuesto, las emociones que viven las personas mayores. Entonces, sí ha habido afortunadamente mucha investigación al respecto, desde distintos enfoques antropológicos, gerontológicos, ecológicos, pero fíjate que aquí lo que a mí me preocupa mucho y es la última reflexión en la que quiero yo señalar, es esa falta de congruencia al interior de incluso de los gobiernos, de los programas de prevención, para también visualizar los impactos diferenciales que tienen los eventos negativos del cambio climático sobre las diferentes poblaciones. Y por eso en esa medida me parece muy plausible que ustedes están atendiendo lo que sucede con las niñeces, ¿no? Con las diferencias con los adolescentes, con las mujeres, por ejemplo, que en especial en las personas mayores, las mujeres de pronto asumen también las consecuencias de todos estos embates porque de pronto han sido asignadas culturalmente como cuidadoras de las familias, ¿no? Cuidadoras de los miembros de la familia. Entonces, el impacto que tiene también en el rol de género y el rol de género y más envejecimiento es muy fuerte en estos contextos de cambio climático. Y por supuesto, muchas veces no tienen una perspectiva de género estos programas preventivos o en pleno desastre o post-desastre, no tienen perspectiva de género, pero también no tienen perspectiva gerontológica, una perspectiva de edad que vea justamente los efectos diferenciales. Y finalmente también quisiera abordar que las personas mayores también van sufriendo multimorbilidades y a veces discapacidades. Y esta es una condición específica que aún acrecienta los efectos negativos que puede tener de pronto un temblor, una inundación o estos cambios de clima. Y por supuesto tener en cuenta que estas poblaciones están inmersas en territorios que a veces tienen riesgos muy fuertes y que ponen también en predicamento la producción y el autoconsumo que tienen estas poblaciones. Sobre todo me estoy refiriendo a las poblaciones de adultos mayores indígenas y adultos mayores, personas adultas mayores en áreas rurales, que viven fundamentalmente de su producción y que también se ven de pronto, ¿no? Afectados por las sequías
o por las inundaciones, porque ya no pueden tener los alimentos que ellos buscan de pronto para abastecerse en su comunidad durante periodos de tiempo a veces muy cortos. Entonces, realmente es un tema que hay que tomar con mucha delicadeza, con mucho profesionalismo y donde los programas sociales tienen que visualizar estas otros enfoques que atraviesan a las poblaciones. Sí, muy bien, Verónica, yo creo que nos has dado una buena contexto, ¿verdad? Y también situaciones específicas que hay que tomar en consideración. Y bueno, le pedimos al doctor César que también ¿verdad? Él dé sus aportes en esta pregunta. Bueno, muchas gracias. Ujú. Y empezaría un poco importante resaltar la relación entre el tema del cambio climático, el desplazamiento forzado, y principalmente en un sector de la población como es las personas adultas, que se ha venido tratando de posicionar en el debate público. Recordemos que el desplazamiento forzado lo hemos enfocado más en el tema de violencia, pero no hemos trabajado mucho el tema de la relación entre desplazamiento forzado y el cambio climático. Realmente es interesante, por ejemplo, en Honduras, en el caso de Honduras, el año pasado el Instituto Nacional de Estadística hizo un análisis se dio a conocer ahí en algunos sectores sobre la relación entre el desplazamiento forzado y, las personas, y principalmente llamaba mucho la atención que se ha discutido mucho el desplazamiento forzado relacionado con la violencia, pero en este análisis, de hecho, sale que el mayor porcentaje de personas desplazadas no se debe específicamente a la violencia, sino más bien al cambio climático, a factores Sí, sí. que tienen que ver con el cambio climático, o específicamente con desastres naturales. Y para hablar un poco, por ejemplo, en el caso de Honduras, Honduras tiene ciertas particularidades relacionadas con el tema del cambio climático. Recordemos que Honduras es uno de los países más vulnerables eh, del mundo. O sea, presenta varios sectores del territorio nacional que son vulnerables a ciertas condiciones, principalmente el litoral atlántico, que es propenso a inundaciones. El tema de huracanes y lluvias, el occidente, que también es propenso mucho al tema de deslizamientos, y la zona sur, que también tiene una combinación entre inundaciones, pero también es el tema de sequías, que afecta principalmente la región sur del país por largos periodos de tiempo. Y el otro tema también que no debemos olvidar, todo el tema del cambio demográfico que estamos enfrentando los países, con el caso de los países de América Central y en el caso de Honduras, donde hay un crecimiento de la población mayor de 60 años. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, algunas aproximaciones hablan de que al 2030 vamos a tener más del 14% de la población mayor de 60 años, y que por condiciones de pobreza y de vulnerabilidad en torno al país también resultan en peores condiciones. O sea, si nosotros analizamos la pobreza en el país, alrededor de 62% de los hogares viven bajo condiciones de pobreza, pero cuando hablamos de las personas adultas mayores de 60 años, estamos hablando que el 58%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, al 2023, el 58% de la población mayor de 60 años vive en pobreza extrema. Estamos hablando de un elevado porcentaje de la población, el 18.8% en pobreza relativa, y apenas un 22% son considerados no pobres, ¿verdad? Entonces estamos hablando que este grupo poblacional tiene mayores condiciones de pobreza, por lo tanto tiene condiciones de vulnerabilidad. En cuanto también a niveles educativos, tiene los mayores índices de analfabetismo este sector de la población, muy pocos niveles de escolaridad. Y también en términos de la situación económica, aproximadamente el 37% de esta población trabaja, y trabaja en condiciones precarias, porque realmente no existen acceso a los sistemas de pensiones de esta población. Entonces son bien específicos. Por lo tanto, pone a este grupo poblacional en mayores condiciones de vulnerabilidad con relación a otros grupos, ¿no?
Asimismo, la población presenta bajos ingresos comparado con otros sectores poblacionales, ¿verdad? Por lo tanto, el impacto en el cambio climático, en el envejecimiento demográfico, está creando un nexo bastante fuerte en el tema de vulnerabilidad en estos sectores, principalmente en temas de salud y bienestar, que resulta dramático, específicamente en momentos de emergencia y de crisis humanitarias. Entonces, recordemos que, por ejemplo, los adultos mayores están más expuestos a sufrir efectos de temperatura intensas, eh, cambios estos bruscos en cuanto a climas extremos que producen ciertas vulnerabilidades y ciertas mayores condiciones de mortalidad, corren riesgos debido a la fragilidad de las enfermedades. Recordemos que estos sectores de la población también conllevan un problema de morbilidad mucho más elevado, o sea, tienen muchas enfermedades de base que vienen acumulando durante el transcurso de su vida, necesitan mayores accesos a los sistemas de salud, por lo tanto, en los momentos de emergencia también tienen este, mm, peores condiciones para poder enfrentar esas crisis, ¿verdad? Incluso muchos de ellos, el tema de movilidad física también es un problema para la movilización y la evacuación en momentos de emergencias, en momentos principalmente de inundaciones o deslizamiento, ¿verdad? Entonces, hay una reducida capacidad de movilidad de esta población. eh, por lo tanto, genera mayor tensión para acceder a provisiones de agua y comida en momentos de emergencia. Hay factores sociales y económicos que pueden incrementar la vulnerabilidad de las personas mayores, y la combinación de estos factores, de estos problemas crónicos de salud, de aislamiento social y el limitado acceso a servicios, generalmente se concentran alrededor de este grupo poblacional y pueden reducir esa capacidad de hacer frente a estas emergencias, principalmente en el caso de inundaciones. Por lo tanto, es importante resaltar que debemos trabajar con estos grupos poblacionales y que las acciones en términos de respuesta a emergencia deben ser diferenciadas, ¿verdad? Porque hay ciertos grupos, ciertos sectores que necesitan mayor atención y poner énfasis en ellos. O sea, recordemos que hay condiciones de menor importancia que son desafíos, condiciones de menor importancia para otros grupos poblacionales, pero que para las personas adultas son un desafío muy importante, ¿verdad? Entonces, y que realmente cada persona adulta también enfrenta la vulnerabilidad y los impactos del cambio climático de manera diferenciada, ¿verdad? No podemos tratar todos por igual. Hay diferencias entre cómo se enfrenta las personas en un momento de una sequía, que es un proceso de más largo plazo, que incluso puede dar tiempo a tratar de movilizarse y de poder organizar y de poder acceder quizás a ciertos recursos para poder enfrentar esa crisis humanitaria, mientras que en términos de eventos mucho más rápidos, como el tema de una inundación, eso dificulta la movilidad de estas poblaciones y la atención específica de estas poblaciones. Entonces, recordemos que es importante hacer énfasis que tenemos que estudiar esta relación entre el cambio climático y el desplazamiento forzado, ver más allá del tema de desplazamiento forzado por violencia, sino más bien el desplazamiento forzado que se da por estas condiciones de cambio climático, principalmente estos eventos como ser la sequía, las inundaciones, los huracanes, los terremotos, que afectan principalmente a nuestra población. Y el caso de Honduras es un tema muy relevante, muy importante, porque en términos de tamaño de población desplazada, incluso es mucho más elevada que la población desplazada por condiciones de violencia. Muy acertado, César. Yo creo que entraste en el tema precisamente, uno de de las preguntas o los temas que queremos abordar en la conversación es qué tipo de desafíos, ¿verdad? Enfrentan en cuanto los adultos mayores en cuanto al acceso a servicios esenciales, ¿verdad? Que necesitan especialmente por la edad, ¿verdad? Porque son mayores. ¿Y qué mecanismos existen? Si existen mecanismos en estos momentos que toman en consideración
a los adultos mayores en estas situaciones de vulnerabilidad y también cuando hay pues, los terremotos o situaciones que impactan. Por ejemplo, aquí ahorita en California estamos enfrentando incendios. Están desplazando muchas personas por los incendios que están, y obviamente es por el clima, por el cambio climático. Y esa es una de las cosas que se estaban quejando las personas, de que había muchas personas mayores que no se pueden movilizar cuando piden a la población que dejen sus casas por la cuestión del incendio, y están haciendo un llamado especial para que ayuden a las personas mayores. Y muchos de ellos tienen mascotas que no quieren salir de sus lugares si las mascotas no van con ellos. Entonces, hay toda una serie de problemas que enfrentan, ¿verdad? Y quisiera que abordaran, sí, un poquito, esa cuestión de los desafíos que enfrentamos con los adultos mayores en estas situaciones. Quizá, Verónica, ¿puede? Sí, Ok. Ángela, muchas gracias. Bueno, realmente es una pregunta muy compleja, evidentemente muy importante, porque tiene que ver con esos desafíos estratégicos que las políticas y los programas de atención a la protección, en protección civil, por ejemplo, tienen que tomar en cuenta. Esto que mencionas, Ángel, es muy importante, todo el tema de los incendios, de los animales de compañía que Ujú. realmente son una parte esencial en la vida también de las personas mayores y obviamente representan a veces pérdidas irreparables, porque son parte de esos afectos que dan estabilidad psíquica a las personas mayores. Pero bien mencionaba también César todo el tema de la movilidad física de las personas mayores, que sin duda es un tema muy importante en la gerontología y la geriatría. Y aquí me quedo pensando mucho en que todos los servicios médicos que se ofrecen ante una emergencia, desgraciadamente no tienen una perspectiva gerontológica, No. y mucho menos geriátrica. Principio, porque no tenemos todavía los recursos médicos especializados. En México, por ejemplo, solamente tenemos 1,400 geriatras certificados. Imagínense ustedes frente a un crecimiento de más de 15 millones de personas adultas mayores. Y estas personas están además concentradas en las grandes ciudades, cuando en los territorios costeros, en algunas zonas altas de las montañas o en algunas, obviamente, espacios donde se han dado incendios, pues obviamente son zonas rurales y son zonas donde no hay presencia de médicos geriatras y médicos especializados. Llama la atención, por ejemplo, mucho que algunas, por ejemplo, carreras como la psicología, el trabajo social, de pronto la medicina, la enfermería, no están teniendo una especialización en envejecimiento. Y No. aquí es un llamado que yo también quisiera hacer muy importante, en donde las instituciones educativas pues también tienen que ponerse con un nivel alto de capacitación para estas poblaciones. César menciona con mucha certeza todo el tema del cambio demográfico que están viviendo todos nuestros países. En América, por supuesto, mucho más en América, en ciertos países de América Latina también. Y sin embargo, fíjate que no está este envejecimiento de la población correlacionado con la formación disciplinar y profesional científica en muchos de estos países. Sobre todo, a mí me llama mucho la atención que no hay psicólogos del envejecimiento, trabajadoras y trabajadores sociales a veces están tratando también a la población adulta mayor en algunos programas, pero no en todos. La carrera de gerontología no está siendo reforzada en muchísimas áreas y esto es muy peligroso porque y lo que también vemos es que ya están formadas muchas personas y no encuentran un área de especialidad en muchísimas instituciones porque no está la matrícula o no está esa área, esas plazas autorizadas, ¿no? Entonces, lo que nos damos cuenta es que hay desafíos muy grandes, estratégicos, que obviamente cuando se está viviendo ya un desastre socioambiental,
pues obviamente no se está tomando en cuenta las diferencias poblacionales y las diferentes características que puede tener la población adulta mayor, por ejemplo, de costas, o la población que vive en montañas, por ejemplo, ¿no? Esto que menciona César de las características de cada zona es fundamental, pero también son características geográficas que se vinculan a una identidad biocultural. Entonces, esa parte, por ejemplo, también cultural, no está tomado en cuenta muchas veces por estos programas. Y fíjate, la cuestión alimentaria que mencionan, ¿no? Cambian completamente, no se toma en cuenta las características incluso de la salud bucal de las personas mayores, lo que pueden comer, ¿sí? Lo que por una cuestión de diabetes o de hipertensión no pueden comer. Entonces, la verdad es que estas poblaciones frente a un desastre socioambiental, sea una inundación, evidentemente incendios, estas cuestiones de grandes temperaturas o bajas temperaturas, como también lo vimos en el sur de Estados Unidos hace unos años, Ángela, que fue terrible, terrible. Muchas personas adultas mayores fallecieron en el sur de Estados Unidos porque no tenían calefacción, por ejemplo, ¿no? Entonces, en sus propias casas, y eso, perdón, también me parece que es un desastre socioambiental muy terrible que hay que tomar en cuenta. Entonces, yo sí creo que viene como profesora universitaria, me preocupa muchísimo cómo hay áreas de oportunidad muy importantes en ciertas disciplinas y no estamos actualizando nuestra realidad a este cambio demográfico. Hay instituciones muy importantes que todavía no están tomando en cuenta el envejecimiento de la población y no tienen especialistas en la temática, mucho menos tomar en cuenta de pronto las repercusiones que pueden tener las personas mayores frente al cambio climático y esto que acertadamente también ustedes trabajan, toda la cuestión del desplazamiento. Quiero anotar también una cuestión central. Frente al desplazamiento hay una situación de duelo, hay una situación de pérdida de las personas, de sus bienes acumulados para darles seguridad en la vejez y de pronto los pierden frente a un evento, a un desastre socioambiental. ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado frente a ello? Quiero mencionar, por ejemplo, cómo en el 2017, en un área verdaderamente extraña, un fenómeno muy extraño, terremoto en la Ciudad de México, hizo que mucha gente perdiera sus habitaciones, sus viviendas, y desgraciadamente el gobierno de ese momento no tomó en cuenta para nada a las personas mayores y tampoco indemnizó para nada, a pesar de haber recibido muchísimos recursos del exterior, no indemnizó a las personas perdieron su vivienda y perdieron a sus seres queridos. Y muchas personas mayores no tuvieron tiempo de salir porque fue un terremoto y ustedes saben que la Ciudad de México está en una zona sísmica donde no se deben construir edificios de cierto número de pisos y sin embargo hubo permisibilidad en ese momento. Entonces, nos damos cuenta de que evidentemente hay una cuestión que tiene que ser preventiva, que tiene que estar normada por las leyes, castigada también en caso necesario, pero donde también tenemos que trabajar en el momento mismo del desastre socioambiental y por supuesto también posteriormente. Y por eso aludo también a incluir a las personas mayores desde su propia experiencia, porque es muy importante que esta perspectiva e identidad biocultural o la identidad que se tiene cultural en ciertas áreas se tome en cuenta a través de las propias personas mayores. Hay mucho debate desde el foro intergubernamental que se dio en el 2002, previo a la Asamblea Mundial de Envejecimiento del 2002, donde ellos mismos planteaban la necesidad de que fueran partícipes de los programas, que se tomaran en cuenta su voz, pero también su experiencia frente a estos eventos que se han suscitado en la historia de muchísimos países. Los desastres socioambientales no es algo nuevo. Sin embargo, muchas veces los gobiernos no toman en cuenta las formas preventivas de atenuarlos, de mitigarlos y sobre todo no toman en cuenta los distintos grupos de la población. Entonces, por ejemplo, todo el tema de las diferentes discapacidades visuales, auditivas, de movilidad que tienen las personas mayores son sustantivas. Y otro aspecto, por ejemplo, que en Honduras y en México, en Centroamérica,
toda la cuestión lingüística. Nuestro país, por ejemplo, México tiene 68 lenguas de pueblos originarios y muchas poblaciones adultas mayores son monolingües, Ángela. Entonces, ¿cómo también se están enterando? ¿Cómo son de pronto adaptadas todos estos llamados de información de la radio, de la televisión, o incluso tomando en cuenta que muchas de estas personas no saben leer ni escribir? Entonces, fíjense los retos que se tiene frente al cambio climático, frente al desplazamiento forzado en poblaciones que desgraciadamente han sido invisibilizadas en las políticas públicas de los gobiernos y que ahora enfrentan múltiples desigualdades. Es un reto muy, muy grande y yo creo que ahí las universidades y las escuelas tenemos también mucha corresponsabilidad en formar psicólogos, trabajadores, sociólogos, antropólogos, gerontólogos, médicos, que tengan una perspectiva gerontológica y geriátrica y que tomen en cuenta las poblaciones, sin duda. Sí, exactamente. Sí, César, algunas observaciones más sobre este punto de la conversación. Sí, yo creo que es muy acertado lo que Verónica Sí. mencionaba sobre todo este tema de la población y las acciones que se deben desarrollar por parte de los gobiernos y de la sociedad en general para poder atender a estas poblaciones en los momentos de emergencia. Recordemos que en el momento de emergencia existen tres momentos. Uno, la prevención, o sea, la capacitación para poder prevenir el tema de, o sea, trabajar en la resiliencia de estas personas, el momento de la respuesta humanitaria en el momento de emergencia y todas las acciones que se deben hacer post desastre para poder reincorporar estas poblaciones a la vida normal. Recordemos que el envejecimiento de las poblaciones realmente conlleva un aumento de las enfermedades crónicas, enfermedades vasculares, enfermedades como diabetes, hipertensión y otras enfermedades que ponen en mayor riesgo a las poblaciones y presentan mayores niveles de morbilidad y de mortalidad. Y realmente esto pone una presión fuerte sobre los servicios de salud y de atención a estas poblaciones en momentos regulares, pero también en momentos de emergencia mucho más fuerte. Recordemos que en el momento de la emergencia no se trabaja específicamente con este grupo poblacional. ¿Por qué? Porque en el momento de la emergencia se centra en rescatar las personas nada más, pero no en brindar las condiciones necesarias de los diferentes centros de albergue donde estas personas son trasladadas, que tengan esas condiciones y que exista una atención integral, no solo en el tema de alimentación, no solo en el tema de agua, sino en el tema de salud, específicamente atención médica a estos grupos de poblaciones que realmente están en otras condiciones. Verónica mencionaba un poco interesante el tema cultural, ¿verdad? Que es un tema bastante fuerte en los desplazamientos forzados. De hecho, las personas adultas son menos propensas a desplazarse. ¿Por qué? Porque existe un arraigo mucho más fuerte a sus comunidades. No quieren dejar su comunidad, no quieren dejar su vivienda, no quieren dejar sus bienes, no quieren dejar su casa donde viven. De hecho, si usted la saca de su entorno natural donde ellas han permanecido durante su vida, o sea, corren mayor riesgo de enfermedades incluso que tienen que ver con el tema de la salud mental, la depresión de estas personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un arraigo muy fuerte a su comunidad y eso es el problema cuando, por ejemplo, se hacen campañas en un momento de una emergencia que da tiempo para que las personas puedan evacuar, las que realmente se resisten a poder evacuar, principalmente son las personas mayores, ¿verdad? Por el tema de arraigo a sus bienes, a su comunidad, a su pertenencia. E incluso uno encuentra discursos como que dicen, no, o sea, yo no me voy a ir de aquí porque aquí he vivido toda mi vida y esto ha sido así y yo prefiero morir aquí que irme a otro lugar. Y el otro tema también es cuando hay estos desplazamientos post-emergencia, los temas de reubicación, hay que tomar en cuenta las condiciones culturales y naturales de las personas que vamos a reubicar, porque muchas veces hemos tratado de ubicar, de reubicar una vez suceden algunos eventos como terremotos, inundaciones, y no tomamos en cuenta las condiciones culturales, las condiciones laborales y las condiciones de vida de las poblaciones y las queremos ir, por ejemplo, en comunidades rurales donde las personas viven de una forma más separada, sus viviendas a veces las queremos ir a meter en un edificio, en un condominio de apartamentos a todos, lejos de sus centros de trabajo, de sus tierras, de lo que ha sido su vida. Entonces, realmente eso conlleva
conlleva muchas implicaciones para esta población. Y realmente en el tema de la emergencia, los desafíos que se enfrentan son principalmente desafíos en el tema de salud, tanto física como mental, en el tema de alimentación, en el tema del acceso a agua y también el tema de acceso a producción de alimentos, porque muchas de esas personas han perdido sus parcelas, sus bienes, sus recursos y tienen dificultades en el acceso a la recuperación. Y por mucho que se pueda hacer por parte de los estados en cuanto a rehabilitar estas poblaciones, en cuanto a los recursos, por lo general no existen presupuestos específicos para poder mejorar las condiciones de esta población, principalmente cuando estamos hablando de que este grupo poblacional necesita condiciones específicas en el tema de infraestructura sanitaria, en el tema de infraestructura vial, en el tema de infraestructura de agua, por ejemplo, de saneamiento y estas condiciones. Entonces, por lo tanto, es difícil y son desafíos que enfrentan los estados para poder atender a estas poblaciones cuando no existen los presupuestos adecuados para los momentos de la emergencia, para tratar de manera diferenciada y específica a esta población, cuando son poblaciones que necesitan medicamentos que por lo general son mucho más caros que los medicamentos de otros grupos poblacionales. Por lo tanto, es difícil, ¿verdad? Durante la emergencia poder atender a estas poblaciones que tienen mayor fragilidad y que realmente han sufrido muchos daños, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, después del desastre, debe de enfocarse en lograr un alivio inmediato, pero a largo plazo o a mediano plazo tenemos que buscar cómo los servicios médicos de emergencia responden a las necesidades de esta población. Sí, sí, son unos retos bastante grandes, especialmente porque muchas de las personas mayores viven con pensión y las pensiones no les cubren los, las necesidades básicas de la población. Fíjense, nosotros tenemos aquí una situación en Estados Unidos donde muchos de las personas mayores mexicanos, ahora que llegaron durante la ola que hubo de desplazamiento por la cuestión económica, por el Tratado de Libre Comercio, cuando Estados Unidos entraron en contratos, ¿verdad? No solamente con México, pero también Centroamérica, con el Tratado de Libre Comercio, desplazó a muchas personas, muchos trabajadores, especialmente en el campo. Bueno, estas personas ahora que llegaron hace 30 años, no reciben pensión porque muchos están indocumentados, o sea, no están irregulares y no reciben pensión ni en Estados Unidos ni en su país de origen. En este caso estamos viendo la situación de los mexicanos que el gobierno anunció, López Obrador anunció de que iban a dar la pensión también a los mexicanos que viven en Estados Unidos. Pero ahora la gran pregunta es de, bueno, ¿cómo y dónde la van a aplicar solicitar por esa pensión? Pero ahí vamos a estar, no vamos a quitar el dedo del renglón, porque yo creo que los gobiernos tienen la obligación de tomar en consideración estas poblaciones de adultos mayores que han dado toda su vida para construir y contribuir a las economías y al bienestar social de su país de origen, y ahora que ellos necesitan apoyo, especialmente en estas situaciones de vulnerabilidad, no lo tienen. Entonces, en ese contexto, ¿qué Solo, soluciones? solo Sí, para ampliar un poco eso, nosotros hemos encontrado en el trabajo de campo situaciones mucho más complicadas que esa con las personas retornadas, o sea, los adultos mayores retornados al país que trabajaron toda su vida fuera, principalmente en Estados Unidos, y no tuvieron acceso a una pensión. Recordemos que incluso en el país es difícil, pero lo que nosotros hemos encontrado es mucho más dramático realmente que esto. Son personas que no tuvieron acceso a una pensión, a mejorar sus condiciones de vida y tienen enfermedades terminales y específicamente regresan al país, como decíamos, como nos dicen las personas, no, regresaron a morir porque realmente no tienen las condiciones adecuadas y al tener enfermedades terminales y que no pueden suplir sus gastos, principalmente en Estados Unidos, retornan al país prácticamente a morir, ¿no?
Sí, es triste, es muy triste. Bueno, ya hemos hablado bastante, ¿verdad?, de la situación de las vulnerabilidades. Tengo que practicar esa palabra. Vulnerabilidades. ¿Qué soluciones innovadoras, verdad? Bueno, o soluciones en un principio, pero también pueden ser unas soluciones innovadoras que pueden implementarse para cubrir esas necesidades esenciales. O sea, obviamente nos tenemos que organizar, ¿verdad? Para empujar. O sea, yo digo, no quitar el dedo del renglón. Y yo creo que estas pláticas, estas conversaciones nos ayudan a pensar qué podemos hacer los que estamos ya adultos mayores, ¿verdad? Que tenemos intereses propios, pero también porque es lo justo. Es lo justo. Entonces, ¿qué soluciones innovadoras pueden ustedes compartir con nosotros? Y luego tengo una pregunta específica que llegó en el chat. Sí, yo quisiera, obviamente las soluciones, no hay una receta única, Ángela, ¿no? Yo creo que cada contexto, también cada situación implica cierto tipo de innovación y de soluciones, ¿no? Fíjate que me quedé mucho pensando, Ángela, también en nuestras investigaciones transnacionales que hemos realizado con migrantes, adultos mayores, Ujú, ¿no? Evidentemente una condición fundamental que define el tipo de envejecimiento activo o saludable que puedan tener o no, es el tener documentos en Estados Unidos, ¿no? mm, Después de haber tenido 30, 40 años y de no haber alcanzado la amnistía, como ellos dicen, el IRCA, ¿no? Y poder mm, regularizar su situación, los ponen en una situación de tremenda desventaja que en las épocas más recientes, sobre todo migrantes mayores que van por primera vez a Estados Unidos frente a situaciones, si tú quieres, de violencia o situaciones también relacionadas con la pobreza en algunas comunidades, ¿no? Evidentemente van sin documentos, arriesgando el cuerpo, ¿no? Poniendo el cuerpo de frente y obviamente la salud física y mental, sobre todo en el caso de las mujeres que también adultas mayores han sufrido violencia sexual. Y el tema también que nos ha llamado la atención, y aquí complemento esta complejidad de la que habla César, es justamente la deportación, Ángela, que es otra forma de terrible situación, porque evidentemente las personas deportadas vienen con un estigma de la deportación. Y ese estigma también afecta su salud mental, su salud física. Sobre todo personas que tienen prácticamente más de la mitad de su vida en Estados Unidos y de mm, pronto las deportan dejando las redes sociales, sus redes, sus vínculos en Estados Unidos y llegando, puede ser, a su país de origen, pero donde no construyó sus vínculos sociales. Hay un tema muy fuerte de depresión, un gran tema de salud mental que hemos abordado también con la doctora Juanita García de la Universidad de Santa Bárbara, de California en Santa Bárbara, y evidentemente es un tema muchísimo, muy complejo, transnacional, evidentemente, que está afectando la salud física y por supuesto la salud mental de las personas, pero también la identidad. Y aquí hay un aspecto también cultural que me parece muy importante, que muchas veces no se toma en cuenta. La identidad de las personas, los derechos humanos que tienen las personas, tanto en Estados Unidos como en Honduras, como en México, y que se ha establecido a través de muchísimas convenciones interamericanas, por ejemplo, propuestas por los países y avaladas en la OEA, y que desgraciadamente no se trasladan a las políticas y a los programas mismos. Y entre las tantas soluciones que se plantean, por ejemplo, en la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, es justamente tomar en cuenta la diversidad y heterogeneidad de situaciones que viven las personas mayores, indígenas, rurales, urbanas, hombres, mujeres, o con orientaciones no binarias, no heteronormadas, como viene en la pregunta sobre las personas mayores LGBT, que tienen una situación exacto. muchísimo más compleja todavía, porque son personas cuyas familias muchas veces los han rechazado, no tienen vínculos, digamos, familiares directos que los apoyen y viven un envejecimiento, desgraciadamente, en una situación de muchísimo mayor vulnerabilidad y que tampoco son visualizados por las políticas, que viven una homofobia reiterada en las políticas, en la atención médica,
incluso en la atención a la salud mental y en los programas mismos sociales. Entonces, pues, cuando esas personas también viven desplazamientos, viven muchísima discriminación, y más cuando además les acompaña la pobreza o algún otro tipo de enfermedades vinculadas, por ejemplo, al VIH, ¿no? O a enfermedades del envejecimiento, digamos, ¿no? A esas enfermedades crónicas que aparecen en la vejez, pero que ahora frente al cambio climático también se conjugan, como lo vimos con COVID-19, con enfermedades infecciosas. Entonces, el tema evidentemente es muchísimo, muy complejo, pero yo atendería, y aquí van algunas de mis recomendaciones que considero es importante. Tenemos la obligación, nosotros como académicos, como investigadores científicos, de generar mayor investigación, César. O sea, eso sin duda tenemos que seguir haciéndolo, seguir abriendo estas ranuras que a veces se esconden en la complejidad de los fenómenos sociales, pero sin duda no podemos hacerla desde una perspectiva de escritorio o meramente una perspectiva cuantitativa. Tenemos que también vincularlo con metodologías cualitativas e incluso metodologías donde la acción participativa genere mayor organización, Ángela, ¿no? Sin Sí. duda, tenemos que seguir incentivando la organización y el empoderamiento de las distintas generaciones. Y aquí hay una cuestión que me parece muy importante, que a veces se olvida en las políticas públicas, y es la conformación de redes. Muchos programas de gobierno, desgraciadamente, han tenido mucha fobia hacia la organización social. Y lo que nos sucede es que también los gobiernos tienen que apoyarse en la organización social, pero y aquí voy a poner una perspectiva que me parece central, tiene que ser también dada de manera intergeneracional, Ángela, ¿no? Donde también los jóvenes y los mayores, los adolescentes, las mujeres, los hombres tengan, hay que propiciar una red social, una red de apoyo que incluso esté preparada, como por ejemplo lo hemos visto en Cancún, que es una zona que sufre también muchísimos huracanes, está preparada, tiene ya un conocimiento trasladado desde los saberes ancestrales sobre qué hacer en caso de un huracán, por ejemplo, ¿no? Y igualmente en Veracruz lo vemos con mucha claridad, pero lo que sucede es que al toparse con los gobiernos, de pronto se desactiva la propia organización porque no entiende las formas en que se han organizado desde hace muchos años distintas generaciones. Entonces, aquí hay un aspecto que me parece muy importante, y es también desde las políticas públicas aprender a trabajar con las organizaciones y fomentar un enfoque intergeneracional que dé soporte y sostenibilidad entre las generaciones en el tiempo, porque el saber se tiene que transferir entre generaciones también frente a los acontecimientos que van sucediendo con el desplazamiento y el cambio climático. Recordaba yo una investigación que hizo una alumna en Tabasco frente a las inundaciones que sufrieron más o menos en el 2010-2012. Y una cosa sorprendente que ella encontró es que las personas mayores tenían tanto conocimiento y experiencia que pudieron ayudar también a los más jóvenes a tener resiliencia, a soportar de alguna manera y adaptarse a la circunstancia, pero también a saber levantarse. Entonces, esa investigación fue muy importante, porque a veces, frente al concepto de vulnerabilidad, olvidamos que las poblaciones tienen mucha fuerza y experiencia acumulada, y que eso les ha permitido hacer frente a muchos embates, tanto políticos, ambientales, como también de circunstancias que a veces no se pueden controlar. Entonces, la experiencia intergeneracional también es un conocimiento que no solamente es científico, que está basado en la experiencia y en los saberes acumulados de muchas poblaciones, y que evidentemente también se tienen que tomar en cuenta. Muy bien, Verónica. Yo creo que esto nos lleva precisamente a la pregunta ¿cómo aseguramos de que las soluciones que estamos proponiendo, ¿verdad? En la conversación, estas acciones se implementan, ¿verdad? Yo creo que ya diste algunas ideas, Verónica, y yo creo que la importancia de trabajar intergeneracional es muy importante, porque de por sí los adultos mayores están aislados, o sea, por la situación. Entonces hay que abrir espacios para que compartan su sabiduría ancestral y lo que han aprendido, lo que hemos aprendido. O sea, los años no han pasado en vano,
O sea, hemos aprendido cómo no solamente sobrevivir, pero cómo atender las situaciones que vivimos, ¿verdad? Y mejorar. Entonces, César, algunas... Sí, yo creo que es importante resaltar, adicional a lo que Verónica mencionaba, el tema de salud mental, ¿verdad? Que es ujú, importante. Nos olvidamos, principalmente nos enfocamos en la salud física, pero nos olvidamos un poco de la atención en la salud mental de estas poblaciones que están viviendo un trauma producto de la emergencia, ¿verdad? El otro tema que tenemos es el tema de la academia, de la investigación, ujú. de profundizar en esta discusión y no solo profundizar en el conocimiento, sino en la difusión de ese conocimiento y en poner en la discusión y en la palestra pública el tema, porque realmente se nos olvida que el tema de desplazamiento tiene que ver con el cambio climático y eso es importante plantearlo, que incluso son mayores las poblaciones desplazadas por inundaciones que por otros aspectos, con temas económicos o sociales, pero también aquí hay un tema interesante que hay que trabajarlo no solo con la población adulta, sino también con todas las poblaciones, pero principalmente con la población adulta, es el tema de derechos. Por lo general, en algunos casos, en el caso de Honduras, las poblaciones no se sienten poseedoras de derechos. Y eso repercuta en la exigencia y en el debate y en la denuncia y en los aspectos que tienen que ver. ¿Por qué? Porque al no sentirme poseedor de derechos, o sea, no puedo actuar. Y entonces al final no hay acciones encaminadas a poder mejorar las condiciones de la población. Muchos no creemos, incluso a nivel internacional, muchas de nuestras poblaciones no se ven poseedoras de derechos, por lo tanto, ellos ven como normalizado el tema de la violación de sus derechos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. O sea, ¿por qué? Porque no se sienten poseedores de derechos. Y el otro tema también que lo mencionaba en el tema de los desafíos es el tema de que nosotros tenemos que plantear en el caso de Honduras que hay una coexistencia de varias crisis que tienen un fuerte impacto humanitario, ¿verdad? En el país y que la dimensión del desarrollo y el Estado de Derecho tiene que tomar en cuenta estas diferentes crisis, tanto de seguridad, tanto de económicas como de cambio climático, para poder dar una respuesta integral a estas poblaciones. O sea, y el otro Sí, tema también es que debemos trabajar se plantea de que las emergencias se resuelven, el 90% de una emergencia se resuelve antes de la emergencia. Entonces mm, tenemos que trabajar mucho en el tema de mitigación de desastres y en el tema de respuesta antes de la emergencia. Ahora tenemos que tener preparadas las comunidades, tener que preparada la población, las instituciones para poder responder en ese momento de una emergencia específicamente. Y por lo tanto, entonces, tenemos que tener ese proceso de coordinación y eso nos va a ayudar a que demos una respuesta humanitaria adecuada en reducir las duplicidades que se da mucho en el tema de emergencias y maximizar los recursos. Porque nosotros, en algunos casos que hemos estado en algunas emergencias, a veces se vuelve un caos la atención, la respuesta humanitaria a las poblaciones, principalmente en terremotos, y que al final todas las instituciones están trabajando, pero no hay un trabajo coordinado, no hay prioridades, no se tiene la producción, cada quien está en lo que considera que puede hacer, en lo que es su mandato como institución, pero realmente debemos hacer una respuesta coordinada, evitar la duplicidad y maximizar los recursos que en algunos momentos también son escasos. muchas gracias. Pues se nos ha ido el tiempo, increíble. Uf, O sea que ya tenemos un par de minutos, pero quería comentarles, yo creo, no sé si vieron en las preguntas, de que, y ya Verónica tomó una pregunta, era cuáles son los impactos para las personas adultas mayores que son parte de la diversidad LGBTQ. En inglés le decimos LGBTQ. Y yo sí lo tomaste, Verónica, el punto, porque sí, obviamente es importante tomar en consideración la situación de impactos con personas que tienen, Y es pues, que, fíjate, aquí que, por ejemplo, incluso dentro del mismo grupo LGBT hay diferencias, por ejemplo, también, ¿no? sí. Tal vez uno de los más,
vulnerables tiene que ver con la población transgénero, por ejemplo, ¿sí? Sí. Entonces, evidentemente es una población que obviamente vive muchísimo, o sea, dentro del mismo grupo LGBTQ+, hay muchísimas heterogeneidades y las personas más expuestas, digamos, a la homofobia, al maltrato y a la violencia, a tal grado que reducen su esperanza de vida, son justamente las personas transgénero. Y aquí quiero decirles que el hecho de que ellas vivan menos no significa también que no vivan un proceso de envejecimiento, ¿verdad? Previo incluso a los 40 años, 30 años, por la exposición tan grande que tiene a medicamentos, a hormonas, a una serie de situaciones que ellos de pronto, ellas deciden vivir, experimentar para encontrar su identidad y una calidad de vida mejor. Y por supuesto, esto no deja de ser dentro del ámbito de la complejidad un tema muy importante de asumir también y de hacer investigación al respecto. Y yo quisiera solamente compartir con el público, si me lo permitieran, un libro que recientemente, en el cual participamos y que me gustaría mucho, es gratuito, se puede bajar, el público lo puede bajar, es de nuestras amigas del seminario universitario también, de la UNAM, que publicó este texto. Ahí tenemos un artículo que me gustaría muchísimo que nuestro auditorio lo pudiera visualizar sobre los derechos humanos de las personas mayores en la recuperación. Justamente abordamos el tema de los desastres socioambientales. Abajito está la liga. Ustedes pueden poner simplemente Sursa en el Google y van a poder entrar al área de los libros en donde se ubica esta publicación, que repito, se puede descargar de manera gratuita. Y vamos a encontrar ahí muchísimo de lo que hemos comentado en este momento, en este webinar. Pues muchas gracias, Verónica y César. Yo creo que una de las reflexiones muy importantes que salieron de esta conversación es de que es muy importante que la población conozca sus derechos, los derechos humanos, y esa colaboración con la academia y las organizaciones comunitarias es muy importante porque nosotros tenemos el acceso, ustedes tienen el acceso a los estudiantes, nosotros tenemos el acceso a otras comunidades. Entonces, ¿cómo colaborar en ese trabajo de dar a conocer los derechos y también tomar medidas para aliviar las situaciones de vulnerabilidad para nuestras comunidades, los adultos mayores y otras comunidades que son vulnerables en situaciones de impacto por el clima, por el cambio climático? Y pues yo no me queda más y me da tristeza que voy a cerrar porque salieron tantas ideas y tantas, ojalá y podamos tener un seguimiento, ¿verdad? De esta conversación. Y pues gracias, Verónica, César, por sus aportes en este tema tan importante, y agradecemos a la participación de la audiencia de parte de Alianza Américas. Nos quedamos con ideas, preocupaciones y reflexiones sobre las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta la población adulta mayor en México y en Honduras y también aquí en Estados Unidos, y cómo les impacta, ¿verdad?, el cambio climático y el desplazamiento forzado. Queremos insistir, ¿verdad?, en la necesidad de poner el dedo en el renglón y colaborar para poder mejorar esta situación. Y Y les tal recuerdo vez también, también sí, quisiera simplemente también mencionar la importancia de que este enfoque de los derechos los sí, tomen en cuenta las organizaciones políticas también, los sí, gobiernos, porque desgraciadamente a veces no saben que hay una convención interamericana para proteger los derechos de las personas mayores, una convención para proteger los derechos de las personas con discapacidad, que sin duda están tomando en cuenta el cambio climático también y el desplazamiento, los efectos de los desastres socioambientales. No simplemente también para tomar eso en consideración, porque creo que el Estado es responsable, ¿no? Junto con, por supuesto, pues ujú. nosotros las poblaciones, ¿no? Sí, y la abogacía que nosotros podemos hacer en conjunto, en alianza, ¿verdad? Y Sí, claro. pues muchas gracias, sí, al César. No, no, gracias. Yo solo quería terminar con una
una cita de Rosita, una experta independiente de las Naciones Unidas, que dice que el deseo de vivir en un planeta seguro y a salvo no disminuye con la edad. O sea, Exacto. para crear un futuro sostenible para nuestro planeta tenemos que asegurar que cada paso en el curso de la vida esté considerado en las discusiones sobre el desarrollo y el cambio climático. Muy bien, muy excelente reflexión. Rosita Corfel, nuestra Sí, Sí. experta Rosita Confer. independiente, Ujú. que dejó ya este puesto, pero que es un ícono para todos los estudiosos del envejecimiento. Sí, Ah, pues claro, bueno, pues nos vamos a unir y nos vamos a organizar y vamos a abogar por los derechos humanos y mejorar para nuestras comunidades vulnerables. Y los invito a que entren al siguiente webinar de Alianza Américas, que es el 16 de octubre, sobre la calidad y condición de la vivienda. Este tema va a ser de la vivienda ante el cambio climático y el contexto del desplazamiento forzados. Y con esto los dejo y bueno, pero voy a estar muy pendiente y voy a darle seguimiento y espero seguir nuestra conversación bueno, muchas en otro gracias. espacio. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias.